presentar a don José Manuel Maño Custodio, que de sobra es conocido entre todos ustedes, somos de Pila, todos lo conocemos. Agradecer su ofrecimiento a dar esta conferencia y nada, solo dar paso a la misma. Como primicia de los que duermen, viniste por primera vez para salvar. Para salvar naciste, para salvar hablaste, para salvar quisiste ser crucificado. Tu arte, tu obra, tu misión, tu vida es la salvación. Señor Presidente y Junta Directiva de la Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa Cruz, Madre de Dios de Belén y Santiago Apóstol, a lo que agradezco profundamente se hayan acordado de mí para exponer el sufrimiento de Jesús en su pasión y muerte en este año de fe. Queridas señoras y señores, amigos todos, es para mí un honor poder dirigirme a ustedes para exponer detalladamente el sufrimiento y muerte de Jesús a la luz de la medicina. Los estudios médicos que tratan de explicar las causas de la muerte de Jesús toman como material de referencia un cuerpo de literatura, no un cuerpo físico. Con toda seguridad, deben ser pocos los médicos que no han tenido la tentación de analizar con criterio científico, según la época considerada, las modificaciones que se sucedieron de forma trágica, terrible y vertiginosa en su cuerpo y en su mente durante aquellas horas previas a la crucifixión. Los relatos bíblicos de la crucifixión, descritos a través de los evangelios, documentos científicos y los estudios sobre la sábana santa, demuestran que padeció y sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de lo que puede sentir un ser humano. La oración del huerto de Getsemaní. Según los escritores sagrados, Jesús estuvo sometido a una serie de reacciones neuropsíquicas generadas por la visión pormenorizada de lo que iba a ocurrir. Había una mezcla de enorme tristeza, espanto, postración y flaqueza. Fue tal el estado de sufrimiento moral que suda por todas partes, solamente con ese sudor que cae de las sienes del hombre que camina al sol, o trabaja en el campo, o delira con la fiebre. Sobre la hierba del monte de los olivos empieza a verter la sangre que ha prometido a los hombres. Gruesas gotas de sudor mezcladas con sangre que le cubrió y corrió por todo el cuerpo, caen hasta el suelo. Quería que los cristianos fuesen soldados, fuertes y prudentes, no tontos e insensatos. El hombre fuerte aguanta y resiste los golpes. El insensato ni lo siente siquiera. Solo un lobo no teme las heridas, mientras que el prudente no permite que el miedo al sufrimiento lo separe de su conducta. Cuando un médico se ve obligado a amputar un miembro, cauterizar una parte del cuerpo o extirpar un tumor, anima al paciente que soporte el dolor, pero nunca intenta persuadirle de que no sentirá ninguna angustia y miedo que el corte o la quemadura causa. Admite que el postoperatorio y la rehabilitación serán dolorosos. Las consecuencias de la quimioterapia traerán desagradables efectos, pero sabe que el dolor y el sufrimiento serán superados por la esperanza de recuperar la salud. Todos los sacrificios, dolores y estigmas que sufrió Jesús tenían como objetivo final la salvación de la humanidad, por lo que esa meta merecía todo tipo de padecimiento. Jesucristo sufría todo tipo de vejaciones, dolores e insultos, llegando hasta un tal punto los padecimientos que de aquellos labios húmedos de lágrimas, sudor y sangre brota la nueva oración. Padre mío, si es posible que este cáliz se aparte de mí, sin que yo lo vea, pero hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como quieres tú. Aquella noche Jesús padeció soledad humana, porque todos lo abandonaron, y soledad divina, porque solo Él es quien debía sufrir todo lo que había visionado. Siguiendo al doctor Andrés Rodríguez Cabeza, hemos de considerar que la verdadera historia se inicia en Getsemaní y comienza con la traición de Judas. La oración de Getsemaní es el hecho más inescrutable, misterioso y divino de la historia de Cristo. La flagelación. La flagelación es un preliminar legal para toda la ejecución romana. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre esta los golpes nada perdieran de su fuerza, y golpeaban sin compasión y sin misericordia alguna. El instrumento usual era un azote corto, flagelo, formado por varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro
o trocitos de huesos de oveja a varios intervalos. Los hebreos tenían limitado el número de azotes a 39, pues no podían ocasionar la muerte del rey. Sin embargo, los romanos le propinaron aproximadamente 80. Fueron todos los romanos encargados del castigo, y según la dirección y altura de los golpes, se puede afirmar que uno era más alto que otro y uno de ellos, además, era zurdo. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada sobre su cabeza, como emblema irónico de su realeza, una corona o casquete de espinas. Para este fin se utilizó el azufaife, llamada espina Christi, espinas agudas, largas y cortas. Los azotes desgarraron la piel y tejido celular subcutáneo, y a veces cortaban los músculos, produciendo tiras de carne desgarrada, profundas contusiones y hematomas. La crucifixión. La muerte de la cruz era la tradicional pena romana que se imponía por los graves delitos contra el Estado y la sociedad. Ocasionaba no solo la crueldad del propio procedimiento, sino también una carga de infamia como segunda dimensión del castigo, que era además de morir, hacerlo indignamente. El centurión Cornelio tenía instrucciones de formar un círculo alrededor de la colina llamada Gólgota o Monte Calvario, lugar de la calavera. Dicho centurión mandaba una cohorte de la sexta legión, que se denominaba Itálica. La palabra itálica se emplea para designar la ciudad de su procedencia. Podemos pensar, según Hermosilla Molina, que los soldados que participaron en el proceso de Jesús eran seminados. A Jesús se le obligó a cargar con el travesaño de la cruz, llamada patíbulo, que pesaba entre 30 o 40 kilos, colocándolo sobre la nuca, que se balanceaba sobre los hombros a los que erosionaba. La cruz completa pesaba aproximadamente 130 kilos. Tenía que desplazarse desde el lugar de la flagelación, la fortaleza Antonia, hasta el lugar del suplicio, que dictaba unos 650 metros. Su caminar fue lento y fatigoso, debido al agotamiento extremo y debilitado. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, compuesta de vino, mirra e incienso, con el fin de mitigar el dolor. Cuando se lo ofrecieron a Jesús, lo rechazó. Quería enfrentarse al castigo sin alivio alguno, con pleno dominio de sí mismo. Posteriormente, el centurión da una orden. 2 soldados se acercan a Jesús y le quitan con rápido y brusco movimiento cuantas vestiduras lleva. El crucificado debe estar completamente desnudo, como el niño que nace, como el que entra en el baño. Con los brazos extendidos pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. Los clavos de forma triangular de 1 centímetro de cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo penetraban en el carpo, entre el radio y los metacarpianos, en el llamado espacio de Destock. El clavo destruía el nervio sensorial motor y el mediano, lo que provocaba tremendas descargas de dolor en ambos brazos y fuertes contracciones en las manos, así como retracción del dedo pulgar. San Melitón de Sardes describe el padecimiento producido al cerrar los clavos fue más intenso que el peso del cuerpo suspendido de los clavos. El verdugo levanta las rodillas de Jesús para que los pies se adhieran completamente a la madera y eran fijados por medio de 1 o 2 clavos entre el primero y segundo metatarsiano. Fueron afectados los nervios peroneos profundos y ramificaciones de los nervios medianos y laterales de la planta del pie. Este trabajo pudo hacerse desde el suelo, porque las cruces romanas eran muy bajas. Hay duda si se clavaron los 2 pies con un solo clavo o si se fueron clavados por separado, cada uno con un clavo. San Cipriano, que había presenciado diversas crucifixiones, habla en plural de los clavos que traspasaron los pies. 4 eran los soldados que tenían derecho a la ropa de Jesús y 4 partes hicieron de ella, pero quedaba la túnica, que estaba tejida toda de una pieza. No tenía costura. Era una lástima cortarla y que luego a nadie sirviera. Pero uno de ellos, viejo jugador, sacó los dados, los arrojó en el casco y la túnica fue echada al suelo. Él, que es rey, ya no posee más que las espinas de la corona que le han dejado en la cabeza, para mayor privilegio. Todo ha concluido. Las gotas de sangre caen lentas desde las manos al suelo y las de los pies tiñen de rojo el zócalo de la cruz. Muerte de Jesús. Desde las 9 de la noche del jueves 12, al acabar la última cena y ser detenido,
hasta las 3 de la tarde del viernes 13 en que murió, transcurren un total de 18 horas. Desde el momento de su detención parece que no ingirió ningún tipo de alimento o líquido. Los castigos comenzaron a las 7 de la mañana del viernes, por lo que hasta el momento de la muerte transcurren unas 8 horas. La gran cantidad de golpes que impactan en los mismos lugares producen unas graves lesiones similares a las de un aplastamiento, que se conoce en medicina con el nombre de síndrome de aplastamiento y que implica la liberación de sustancias al interior de la sangre, entre ellas mioglobina procedente de los músculos que provoca alteraciones en los procesos renales de filtración. Para poder respirar, requería que se incorporara el cuerpo empujándolo hacia arriba con los pies y flexionando los codos, y después dejarse desplomar para que la expulsión de aire se produjera. Esta maniobra colocaría el peso total del cuerpo en los tarsalos, en los pies, y el dolor sería insoportable. Más aún, la flexión de los codos causaría rotación de las muñecas en torno a los clavos, provocándole intenso dolor a través de los nervios laterales. Al levantar el cuerpo, rasparía la espalda dolorosamente sobre el estípite. Como resultado, cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante, llevaría a la asfixia y finalmente al fallecimiento. Dice Busset: ¿cómo describir los padecimientos morales que soportó nuestro Señor Jesucristo durante su dolorosa agonía? Cuando una muchedumbre de gente se saciaba sus ojos con el espectáculo de aquella agonía, acompañada con todo tipo de ultrajes que le formaron el último momento. Sufría al ver la mirada negada de su madre y sus amigos, a quienes sus dolores tenían sumido en profunda tristeza. Todo él era, digámoslo así, un tormento en sus miembros, en su espíritu, en su corazón y en su alma. Ante esta situación de aislamiento gritó: Elí, Elí, alma sabatini, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Era ya cerca de la hora sexta, cuando al esconderse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Casi 2000 años han pasado desde el día en que se dio aquel grito, y los hombres han centuplicado los fragores de su vida para no oírlo, pero entre la bruma y el humo de nuestras ciudades, en la oscuridad cada vez más profunda de lo que los hombres encienden las hogueras de su miseria, aquel grito inmenso que continuamente nos llama a cada uno de nosotros resuena aún en el alma de quien no ha sabido olvidar. Tras aquel grito, cuenta Mateo, el velo del templo se rajó por medio. El cielo, que había estado raso toda la mañana, se oscureció de improviso. Una niebla densa se alzó tras las colinas y lentamente se extendió a todos los puntos del horizonte. Nunca como aquel día, se asegura Papini, vieron tan netamente contrapuestos el bien y el mal, la inocencia y la infamia, la luz y la tiniebla. El Casín es un fenómeno meteorológico de Judea que se caracterizaba porque el siroco negro arrastraba toneladas de arena del desierto. La arena cubría el cuerpo de Jesús, dándole un extraño aspecto grisáceo, como si ya se hubiese convertido en polvo y en ceniza. Cuando un médico tramita un certificado de defunción, tiene que tener presente dos aspectos fundamentales. Primero, causa fundamental de la muerte. Segundo, causa inmediata. A continuación vamos a describir cada una de estas partes que nos van a detallar por qué murió Jesús, llegando a las siguientes conclusiones médico-legales como más probable. Causa fundamental de la muerte: múltiples heridas, inciso contusa, equimosis, erosiones, extorsiones, escoriaciones y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco, compatibles con las producidas por la flagelación y al apoyarse en el suelo tras las caídas y tremendo dolor que presentaba en brazos y piernas. Las lesiones que proceden de la flagelación provocan hemorragias, que al principio no son muy abundantes, pero al ser una extensión muy amplia del cuerpo, la pérdida de sangre y plasma se va acumulando y puede llegar a alcanzar los 2 litros. La víctima, al perder una gran cantidad de sangre circulante, sufre una hipovolemia. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre, por lo que se origina un shock o choque en el funcionamiento del organismo, denominado shock hipovolémico, el cual se considera una afección de emergencia, ya que el shock requiere tratamiento médico inmediato, puesto que su evolución hacia la muerte es muy rápida. Esta situación da lugar a 4 efectos fundamentales. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Segundo,
baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante de sangre. Y cuarto, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo necesita fluido para reponer el volumen de sangre perdido. Entre los mecanismos de defensa que de modo automático e inconsciente utiliza el organismo está el reducir la movilidad al mínimo, lo que trae como consecuencia respiraciones superficiales que originan una hipoxia, falta de oxígeno en la sangre por no respirar adecuadamente, que se asocia a una hipercapnia, que es exceso de dióxido de carbono. No se han descrito lesiones mortales, o sea, aquellas que por afectar un órgano o función vital son causa inmediata y fundamental de la muerte. Todo ello nos lleva a considerar la muerte de Jesús de Nazaret como el resultado de un largo proceso patológico. En el examen interno se aprecian algunos signos propios de una hipoxia anóxica, hemorragia masiva, shock hipovolémico, con palidez de mucosa y de órganos internos como los pulmones, el hígado y los riñones. Además, se encuentra una cantidad muy limitada de sangre en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos arteriosos. Las graves lesiones traumáticas en el tórax bien pudieron producir una irritación de las membranas que rodean los pulmones, pleuras, ocasionando una pleuritis con una acumulación de líquidos llamado exudado en el espacio interpleural. Hay que tener presente que los ajusticiados les partían las piernas para acelerar su muerte, lo que ocurría por insuficiencia respiratoria y cardíaca. A Jesús no fue necesario, ya estaba muerto. Pero Longino, para más seguridad, clavó su lanza en el costado derecho. Produce una herida de 4,4 por 1,4 centímetros, el mismo diámetro de una lanza romana, como se aprecia en la Incredulidad de Santo Tomás, cuadro pintado por Caravaggio en 1602. Es de forma elíptica, entró por encima de la sexta costilla, atravesó el quinto espacio intercostal y encontró en su camino primero la pleura, luego el pulmón derecho, por lo que se produjo salida de sangre y líquido seroso, lo que demuestra que atravesó pericardio y aurícula derecha. En ella se acumulaba sangre, ya que las contracciones del corazón, muy debilitadas, no tenían impulso suficiente para que pasara todo al ventrículo derecho. Podemos decir con toda seguridad que salió sangre y agua. La herida fue producida después de muerte, pues sus bordes no estaban inflamados. La disminución del riego sanguíneo y como consecuencia de la deficiente oxigenación de los tejidos musculares causaron calambres dolorosísimos, con subida de la temperatura corporal y abundante sudoración, amén del frío provocado por el sudor que ocasiona la alta fiebre y el viento sobre su cuerpo desnudo. Según el doctor Heine, fue de origen multicausal. La muerte se produjo por contracciones espasmódicas tetánicas y por asfixia, entre grandes espasmos y en plena conciencia. Causa inmediata de la muerte. Existirían signos de asfixia en cerebro y pulmones, como consecuencia de la hipovolemia o hemorragia, la insuficiencia respiratoria mecánica por graves lesiones en los músculos intercostales y por los terribles calambres de los principales músculos de la respiración. Esto hace que la desdichada víctima no pueda respirar. Todo ello es compatible con una agonía prolongada. El crucificado moría con plena lucidez, perfectamente consciente de las más terribles torturas. Todos sus músculos se hallan violentamente tensos. Al pararse la respiración, se para también el corazón. Estas fueron las causas médicas de la muerte de Jesús. Así murió Jesús, sin necesidad de quebrarle hueso alguno. Cristo ha muerto en la cruz, como los hombres han querido, como ha escogido el Padre y como el Hijo aceptó. Los cambios sufridos en la humanidad de Jesucristo se han visto a la luz de la medicina con el fin de encontrar realmente el carácter humano en un hombre que es llamado Hijo de Dios y que voluntariamente aceptó este suplicio, convencido del efecto redentor y salvador para los que creen en él y en su poder. Terminamos expresando el sufrimiento de María con una manifestación que expresa el dolor de la madre más amante, la madre de Dios de verdad. Ay, dolor, 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 por mi Hijo y mi Señor. Yo soy aquella María del linaje de David. Oíd, hermanos, oíd, la grande aventura mía. A mí me dijo Gabriel que el Señor era conmigo. Díjome que sea bendita entre todas las nacidas, y soy de la dolorida, la más triste, sola y afligida. Dejadme llorar tranquilo, pues ha muerto mi Dios, mi Hijo, mi Cristo de la verdad.
acto ha sido realizado gracias a la restauración que hemos realizado con el Cristo. Muchas gracias. También quería agradecer, ya que por su presencia aquí, al representante de la empresa Tapizado Majestic, que es el que nos ha proporcionado el camión para transportar al Cristo para la restauración, y